Vamos a seguir tratando en este mes dedicado a la salud distintos temas que desde luego son interesantes y vamos a ver qué es lo que les podemos acercar. Hoy vamos a hablar de una especialidad médica que quizás sea poco conocida, pero que van a ver ustedes que es apasionante, la hematología, que se dedica al estudio de la sangre. Al estudio de la sangre y sobre todo de las enfermedades que a través de la sangre nos afectan, nos pueden dañar y sobre todo buscando pues esas vías de la curación. Bueno, esto en realidad es un mito. La medicina busca en primer lugar la prevención, que es bastante más importante que la curación porque hay cosas que no se pueden curar. Déjenme que tengo que saludar a don Guillermo Pérez Blanco, él es hematólogo y además nos atiende desde las islas. Don Guillermo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación ante todo y bueno, seguro que va a ser una reunión de mucho interés y espero aclarar pues muchas dudas. Pues espero que sea así, espero que podamos aclarar muchas dudas, que esta sea una charla interesante y desde luego ahora mismo los temas de actualidad que nos pueden llevar por muchas cuestiones médicas, yo creo que una de las que más nos llama la atención es el tema del coronavirus, que yo no sé si esto del COVID-19 a los hematólogos les está volviendo muy locos o no. En parte, últimamente sí, sobre todo lo relacionado con ciertas vacunas que se están desarrollando y de las que se hablan pues prácticamente día sí, día también pues en los medios de comunicación en relación a la incidencia de trombosis, ¿no? Pues especialmente pues todo el mundo nos pregunta prácticamente a diario sobre que tienen miedo a vacunarse con la vacuna de AstraZeneca, que si es peligroso, que qué le puede pasar, que en fin. Son muchas las dudas que hay en torno a este tema y a los hematólogos, por la parte que tratamos la trombosis, la hemostasia, dentro de lo que es la hematología en general, en esta parte nos da de lleno. Sí, lógicamente los episodios trombóticos están llamando muchísimo la atención. Lo que yo no sé es si realmente esto es como para preocuparse. Yo he visto algunas informaciones que dicen, hombre, es un episodio en el que se puede quedar una vida, pero precisamente este tipo de cuestiones no son ahora mismo en cuanto a su porcentaje y prevalencia entre la población a causa de las vacunas. Lo que más nos tendría que preocupar. Quiero decir, la incidencia no está por encima de la que solemos tener y de hecho hay otros medicamentos que pueden provocar más episodios trombóticos que la vacuna contra el coronavirus. Sí, efectivamente, yo primero el mensaje que quiero lanzar a la población es que es mucho más peligroso el virus que la vacuna. Esto es indudable. El coronavirus ya de por sí tiene una mortalidad alta. Y después la frecuencia con la que desarrolla fenómenos trombóticos el coronavirus es bastante alta, ¿eh? Puede ser incluso en algunos pacientes entre 10 y 15%. Esto es una incidencia muy alta y las complicaciones tromboembólicas dentro de la enfermedad por COVID-19 son conocidas, ¿no? Y hoy en día hay estrategias de prevención frente a esto. Esto por un lado. El coronavirus es peligroso ya de por sí y desarrolla mucha patología tromboembólica. En contraposición, la vacuna es muy buena, es segura y protege contra las formas más graves del COVID-19. Es cierto que la vacuna, pues en una pequeña proporción de pacientes se está viendo que pudiera dar unos casos raros de trombosis. Pero la incidencia es muy baja, muchísimo más baja que la incidencia que produce enfermedad tromboembólica el COVID. Pues se van bajando cifras y la incidencia entre ciertos tipos de trombos raros viene a ser entre 1 y 150.000 personas. Esta incidencia, pues bueno, es relativamente baja. Y son unas trombosis, pues, especialmente raras. No son las trombosis típicas de las que estamos acostumbrados a ver en la clínica. Son episodios, pues, son un poco desconocidos, parece de naturaleza inmunológica. Y, bueno, aunque se desarrollen de forma rara, pero se están desarrollando tratamientos para esta eventualidad. Pero, vamos, lo más importante es aclarar a la población de que es importante vacunarse porque igual que el virus es peligroso, tenemos una vacuna que es bastante efectiva y no hay que desmerecerla, sino que yo animo a la población que se vacune cuanto antes para poder salir antes
de esta pesadilla que nos ha tocado vivir. De hecho, estamos hablando, o se habla ahora mismo en todos los medios de comunicación, de que todo esto obedecería a algo que conocemos como efectos adversos, pero siguiendo las indicaciones médicas ni siquiera se podría incluir dentro de lo que de verdad es un efecto adverso, ya que en cuanto a la vacuna de AstraZeneca está afectando a menos de uno de cada 100.000 pacientes. Uno de cada 100.000 pacientes no entraría dentro de lo que es efecto adverso. La de Janssen, 1 por millón, con lo cual tampoco, ¿no? Estaría muy alejado. Pero bueno, la publicidad está ahí, la comunicación no se ha hecho de una manera efectiva y todo esto, queramos o no, está creando cierta incertidumbre. Y como usted bien decía, no es una de las afecciones o formas de episodio trombótico habituales. Esto lo han relacionado, dicen que se parece a la trombocitopenia o trombocitocemia derivada de la heparina. Sí, efectivamente. Este tipo de efecto adverso a la heparina, que es un anticoagulante de uso común, porque la heparina se utiliza mucho en profilaxis de trombos, y uno de los efectos secundarios que tiene es producir una bajada en las plaquetas. Una bajada en las plaquetas por medio de un mecanismo inmune. Parece que este mismo mecanismo inmune es el que la vacuna de AstraZeneca pudiera producir unos agregados plaquetarios, una bajada en la cifra de plaquetas unidos a unos episodios trombóticos. Todo esto así en unos sitios especialmente raros, por ejemplo, trombosis en los senos venosos cerebrales o en la circulación esplánica, ¿vale? Son eventualidades, pues bueno, bastante raras. Y el manejo de este tipo de trastorno debe ser efectuado por especialistas pues bastante habituados en este manejo de complicaciones, que no es fácil de manejar, cierto es. Pero hay sociedades que están estableciendo guías de manejo y ya nos están ayudando a decir qué es lo que hay que hacer cuando hay una sospecha de esto y cómo tratarlo. Con lo cual, también quiero tranquilizar de que si se produce la complicación, pues ya hay orientación sobre qué es lo que se debe hacer. Se está hablando de algunas posibilidades de tratamiento. Bien es cierto que no vamos a tratarlas en este espacio, porque yo creo que son cosas todavía que no están terminadas de comprobar y no estamos aquí para arrojar todavía más incertidumbre. Con lo cual vamos mejor a dedicarnos a lo que es la hematología y creo que con esto vamos a satisfacer bastante más curiosidad y vamos a obedecer menos al morbo o a la duda que hay. Yo hacía una descripción de lo que es la hematología al principio de esta entrevista diciendo que es la ciencia que estudia las enfermedades de la sangre buscando su curación, pero seguramente usted puede hacer un retrato bastante más exacto. Bueno, la hematología es una especialidad médica, por un lado, bastante desconocida de cara al público general, pero muy conocida en cuanto al ámbito interno en los hospitales y entre los médicos. Es un servicio central en un hospital y es una especialidad a la que se nos consulta a diario, pero no nos llaman normalmente los hematólogos, somos llamados por otros médicos. Es raro que el paciente directamente acuda al hematólogo porque muchas veces no sabe ni a qué nos dedicamos. Es mucho más fácil saber lo que es el cardiólogo, el dermatólogo y todo esto sí. Pero sí que tenemos un poco una espinilla en nuestra especialidad que, a pesar de lo apasionante y lo importante que es, pues no es muy conocida de cara al público. Entonces, esto es algo que, bueno, podríamos mejorar y a mí me gustaría pues aprovechar este espacio para decir un poco a lo que nos dedicamos. Nuestra especialidad básicamente trata sobre todo lo que son los trastornos de la sangre. Tenemos muchas vertientes. Nosotros los hematólogos, por un lado, hacemos analíticas en los hospitales. Somos los que hacemos hemogramas y estudios de coagulación fundamentalmente. Nosotros, aparte de hacer una parte analítica o de laboratorio, somos los que también hacemos las transfusiones sanguíneas en los hospitales. Por otro lado, tenemos una unidad de trombosis y hemostasia, en el que, por un lado, diagnosticamos lo que se llaman son diátesis hemorrágica, trastornos de la coagulación, tipo hemofilia, u otros tipos de trastornos más frecuentes. Y en contraposición tenemos la unidad de trombosis.
a nivel diagnóstico y a nivel de tratamiento. Llevamos las unidades de anticoagulantes también. Llevamos, por ejemplo, pues muchas veces, antes sobre todo, las unidades de Sintrom, aunque ahora se está llevando más, cada vez más en los centros de salud, pero siempre que hay un problema todavía se recurre al hematólogo porque somos los especialistas y a veces los que tenemos que tomar decisiones cuando las cosas se complican. Hay unos nuevos anticoagulantes de acción directa, que ahora mismo, pues bueno, se están utilizando cada vez más. Son, igual que el Sintrom, llevan ya bastantes décadas, pues estos han empezado de hace poco y tienen muchas ventajas y es el futuro en cuanto a trombosis. Después tenemos la unidad de consultas donde tratamos pacientes con anemias, pacientes con bajada de defensa, pacientes con trastornos analíticos tanto en el hemograma como en el estudio de coagulación. Por otro lado, también miramos al microscopio. Somos unos médicos que miran al microscopio y diagnostican y ven células. Entonces, ¿hay alguna patología de la sangre que es realmente curiosa y llamativa? Como los glóbulos rojos imperfectos, que no sé realmente el nombre médico que tiene, no sé cuál es, pero hay veces que las células encargadas de que nuestra sangre sea roja y que transporte el oxígeno no tienen la forma adecuada y esto puede derivar en algunas enfermedades, algunas patologías terribles. Sí, efectivamente, cuando hay una alteración morfológica en la serie roja y la vemos en el microscopio, ya simplemente con el microscopio nos podemos orientar sobre qué patología puede haber. El hematólogo, pues, a partir de ahí, tiene la ventaja de que puede desarrollar o solicitar algunas técnicas complementarias para poder, digamos, llegar al diagnóstico. Dentro de la serie roja, que son las anemias, hay muchos tipos de anemia. La más frecuente es la anemia ferropénica por falta de hierro, sobre todo en mujeres jóvenes, secundario a, pues normalmente, pues metrorragias. Y después también es importante la anemia ferropénica por pérdidas crónicas digestivas en personas mayores, que siempre hay que tener cuidado con esto, porque hay que hacer un cribado con sangre oculta en heces y ver si puede haber algo en el tubo digestivo y detectar algo a tiempo, que hoy en día pues se hace con bastante eficacia. Otro apartado importante que hacemos los hematólogos y tampoco es conocido, nosotros somos los que tratan las leucemias agudas. Esta enfermedad que era, pues, nada más que se escucha el nombre, pues ya da un poco de pánico, y efectivamente esto es así hace 20 o 30 años. La leucemia tenía una mortalidad muy, muy alta, incluso en niños. Pues hoy en día los hematólogos tratamos las leucemias agudas y si hace pues 20 o 30 años relativamente la mortalidad era bastante alta, hoy en día la tasa de curación de leucemias en niños está por encima del 80%. O sea, estamos hablando de que curamos un cáncer que es potencialmente mortal. Cuando un niño tiene una leucemia se le dice a los padres que probablemente lo más seguro es que se cure. Esta tasa de, digamos, de efectividad es muy difícil de conseguir en cualquier área oncológica en medicina y sin cirugía. Esto se trata con medicación. Nosotros tratamos los linfomas también, cánceres de ganglios linfáticos. Tratamos los mielomas múltiples, cánceres en la médula ósea que alteran los huesos. Esto está en plena revolución ahora. Tratamiento de los mielomas múltiples, hoy en día hay nuevas terapias y se está avanzando muchísimo en el sentido de que los tratamientos son muy novedosos. Antiguamente tirábamos más de quimioterapia, que son unos medicamentos que fundamentalmente destruyen aquellas células que se reproducen rápidamente. No, lo que pasa es que, bueno, la quimioterapia tiene lo malo de que no discrimina, o sea, mata las células cancerígenas, pero también células sanas. Afortunadamente en esto también vamos avanzando mucho y se están haciendo estudios genéticos para poner en marcha tanto el sistema defensivo propio del cuerpo como para que esa quimioterapia vaya afectando solo en la mayor medida posible, en el mayor porcentaje, a la célula cancerígena, pero no a la célula sana. Se va avanzando mucho. Pero perdóneme, yo le quiero llevar un poquito atrás en la conversación, porque efectivamente ustedes se dedican a tratar algunos de los cánceres que son más llamativos.
pero también pasa por sus manos el tema de lo que son las donaciones de médula, el trasplante de médula. Eso tiene que ser el hematólogo el que vea la viabilidad de llevarla a cabo. Sí, efectivamente. El trasplante de médula ósea es otra de las subespecialidades dentro de la hematología. No todos los hospitales pueden hacer trasplantes de médula. Hay dos tipos de trasplante. Uno es el autólogo y otro es el heterólogo. Y normalmente el autólogo quiere decir que se utiliza la médula del propio paciente, y cuando la médula viene de otra persona se llama de alotrasplante. Lo hacen los hematólogos, son los que deciden si se puede o no hacer, y somos los que lo hacen, sobre todo se hacen en los hospitales públicos, porque esto requiere de una tecnología pues, y un equipo, pues bueno, que no todos los hospitales pequeños son capaces de soportar. Esto requiere pues mucha infraestructura y los grandes hospitales son los que lo desarrollan. Se utiliza cuando los tratamientos habituales no son capaces de controlar la enfermedad. No, pues, la verdad es que es increíble, es apasionante el que a través del estudio de la sangre se puedan encontrar soluciones a este tipo de enfermedades. Pero nos hablaba usted, hay distintos tipos de cáncer que ya no los tenemos considerados tan directamente con la sangre, ¿no? Porque, por ejemplo, el linfoma, yo no sabía que les tocaba a ustedes tanto, no sabía que había esa correlación entre la linfa o el sistema de ganglios, la red de ganglios que recorre el cuerpo y nuestro sistema sanguíneo. Sí, efectivamente, el sistema linfático normalmente es una red que circula pues paralela al torrente circulatorio, y en este sistema linfático circula la linfa y hay unos nódulos que son los ganglios donde se acumulan las células linfoides. Ahí están acantonadas pues los linfocitos, y cuando normalmente tenemos alguna agresión, alguna infección vírica o bacteriana o tumoral, estos nódulos que están repartidos por todo el organismo están como centinelas, y allá donde detectan que hay alguna agresión, pues están perfectamente preparados para organizarse y defendernos. ¿Qué ocurre? Pues cuando hay una lesión tumoral o un cáncer, lo que ocurre es que una célula pierde la capacidad de duplicación controlada, se duplica, se multiplica ella sola y de forma incontrolada, y esto es lo que hace que pues se lesionen los órganos vecinos y con el tiempo se desarrolle metástasis a distancia. Una pérdida de los mecanismos de control. Esto es básicamente lo que es el cáncer. El cáncer de los ganglios linfáticos son los linfomas. Los hematólogos los tratamos y también hay oncólogos. La oncología médica también lo hace, pero bueno, los hematólogos lo hacemos, ¿no? Y si hay indicación de trasplante en los linfomas, muchas veces los oncólogos son los que nos envían los pacientes. Una de las cuestiones que a mí me parece más delicada es precisamente lo que usted decía acerca de los anticoagulantes. Además hay una distinción que la población en general no tenemos clara, porque está el anticoagulante en sí y está el antiagregante plaquetario, que los podemos emplear más o menos para lo mismo, pero luego tienen indicaciones muy concretas dependiendo de la patología. Los antiagregantes plaquetarios lo que hacen es fundamentalmente inhibir que las plaquetas se peguen unas a otras. Las plaquetas son, digamos, por decirlo de alguna manera que se entienda, dentro de la sangre hay tres tipos de células: los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas, ¿vale? Realmente células son solamente los leucocitos porque tienen núcleo, las otras no tienen núcleo, entonces se hablan de elementos formes, que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Las plaquetas se encargan de la primera fase en la formación del coágulo. Normalmente cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, llegan las plaquetas, que son las pequeñas células, unos fragmentos, que están circulando por dentro y detectan la lesión en el vaso sanguíneo, y en una primera fase se pegan al vaso. A partir de ahí se forma la cascada de la coagulación y se forma el tapón, se forma el trombo, y ya, bueno, es la segunda fase o la fase coagulativa. La primera fase en la que se forma el tapón, la hemostasia primaria o la formación de plaquetas, está
prácticamente bastante establecida, y por ahí es donde inciden los antiagregantes plaquetarios, tipo aspirina, que es el más conocido, y ahí se incide. Y en una segunda fase, la otra que he explicado, la fase de la coagulación, la cascada de la coagulación, que intervienen los 12 factores de la coagulación, ahí normalmente hablamos de tratamiento anticoagulante, y ahí normalmente la cascada de la coagulación hay otro tipo de tratamientos que son los que se conocen, pues anticoagulantes tipo el Sintrón, y también intervienen ahora los nuevos anticoagulantes de acción directa que se llaman Rivaroxaban, Apisaban, Dabigatran. Hay toda una batería de nuevas herramientas para tratar esta segunda fase. Va a ser muy difícil que en esta entrevista podamos tocar todo aquello que ustedes hacen en cuanto a la hematología, pero sí que me gustaría hablar de otras cuestiones que quizá a la gente le van a ser un poco más cercanas. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes entre nuestra población en lo tocante a la sangre? Pues la más común es la anemia. La anemia es uno de los trastornos pues más frecuentes, y es algo que muchas veces incluso puede pasar desapercibido. En cuanto a el principal motivo de consulta que vemos en la consulta de hematología, lo más frecuente es la anemia, sin duda. Nos decía usted que sobre todo en mujeres es cierto que hay un altísimo porcentaje. Se habla comúnmente de que el 99% de las mujeres tienen anemia ferropénica, muchas veces sin necesidad de tratamiento, pero es así. También es cierto que mientras están en periodo fértil, la menstruación ayuda también a todo esto. Sí, efectivamente, la anemia ferropénica se produce cuando hay un sangrado crónico. Con el sangrado se pierde hierro, y el hierro pues es necesario para la formación de la sangre. Cuando normalmente se pierde de forma crónica, primero hay una situación de vaciado de los depósitos de hierro, y si esto no lo tratamos y se perpetúa la situación porque se sigue sangrando y no tratamos la causa, pues al final se va produciendo la anemia. ¿Qué hay que hacer en este tipo de cosas? Pues el hematólogo, aparte de corregir la anemia mediante un tratamiento con hierro, no pierde de vista que tan importante como curar de la anemia es averiguar la causa. Si una persona si es una mujer joven y tiene reglas, pues bueno, se le pone su tratamiento y dice, vaya al ginecólogo a ver si aquí hay algo o no. Si es una persona de 60 o 65 años y tiene una anemia ferropénica y vemos que, por ejemplo, ya no tiene el periodo, si es mujer, pues inmediatamente, aparte del tratamiento, hay que mandarle al especialista digestivo para ver si se detecta una sangre oculta en heces positiva, o si el paciente necesita que se le haga una endoscopia para detectar alguna lesión bien benigna o maligna que pudiera estar produciendo el cuadro. Entiendo que ante este tipo de anemias ferropénicas, sobre todo el perfil de paciente que más puede preocupar es el de el varón, y además un varón joven, porque siendo mayor pues podría haber también un sangrado por vía digestiva, pero claro, cuando nos encontramos con un varón joven que tiene una anemia ferropénica, entonces ya se levanta la liebre también de otras posibilidades. Bueno, yo diría que si el varón es joven, la incidencia de patología potencialmente grave es menor. Las lesiones malignas van conforme vamos teniendo mayor edad. Yo veo mayor dato de alarma de encontrar una lesión potencialmente grave en una persona por encima de los 60 años que en una de 40. Si una persona, por ejemplo, tiene 40 años, pues simplemente patología banal, como puede ser una hemorroide, pues le puede producir el cuadro. Sin embargo, si la persona tiene 60 o 65 años más, la probabilidad de tener una lesión neoplásica ya es más alta. Entonces uno ya no se debe conformar si ve hemorroide, tiene que investigar a ver si hay algo más, sobre todo porque hoy en día, si se detecta, pues se puede hacer una cirugía curativa, ¿eh? Y detectar pues las cosas a tiempo, que es lo fundamental. Me ha abierto usted la puerta a preguntarle por algo como esto, ¿no? Las hemorroides, las varices, ¿este tipo de cuestiones también son tocantes a su especialidad? Las varices, no.
las varices normalmente son unas dilataciones de los vasos sanguíneos y normalmente las trata el cirujano vascular. El cirujano vascular ve si las opera o pone un tratamiento médico o utiliza algo tal. Las hemorroides no las tratamos los hematólogos. Las hemorroides normalmente, si se detectan, pues se le manda al cirujano y el cirujano es el que establece si hay que operar o no. ¿Hay alguna manera en la que la gente, sin alarmar, que ya bastantes alarmas tenemos, pueda establecer unos criterios de observancia para poder detectar si se está ante un problema en lo tocante a su sangre? Sí, lo fundamental siempre yo pienso que es la prevención, ¿no? Está bien, pues, acudir al hematólogo así de entrada es una un poco complicada, ¿vale? Lo ideal es hacerse algún chequeo, pues bien hablarlo con el médico de cabecera, de primaria, a ver qué tipo de chequeo puede ofrecerse. Pero si bien, pues en función de la edad y el sexo, pues el chequeo puede comprender no solamente una analítica de sangre, a lo mejor puede comprender también un electrocardiograma, la toma de tensión arterial, una exploración física en la consulta o una radiografía. Un chequeo completo con 4 pruebas fundamentales puede detectar enfermedades de la sangre, sobre todo en la parte que compete a la analítica. Pero aparte de la enfermedad de la sangre, este chequeo anual rutinario puede hacer pues que el médico cabecera pues mande al paciente o bien al cardiólogo o al hematólogo o donde haga falta. Lo fundamental ahora mismo, aparte de lo típico, que nos cuidemos, que no seamos sedentarios, que tengamos una dieta equilibrada, que huyamos del alcohol, los excesos del tabaco y demás, es que tengamos ese criterio de por lo menos una vez al año pasar por nuestro médico, pedir que nos saquen sangre y comprobar que nuestros niveles están bien. No sé si más allá de eso nos daría otra recomendación. Bueno, en función de lo que se vaya detectando, la frecuencia puede ser anual o si se ve algún problema, pues a veces, en nuestro caso, hay pacientes que normalmente tenemos que vigilar cada 3 meses. Una frecuencia, un término medio que en la consulta, cada cuánto tiempo vemos a un paciente, yo podría decir que básicamente cada 3 meses. Nos han dicho que tenemos ciertos enemigos, todos, ¿no? Parece que el mensaje suele llegar más desde otras especialidades médicas. El colesterol es muy malo, el azúcar hay que tener cuidado con él, porque además existe también una relación, ¿no? El azúcar de alguna manera en sangre hiere los vasos y facilita la adhesión del colesterol. ¿Cuál sería el gran enemigo del hematólogo? Nosotros, digamos, este tipo de patología, un infarto miocardio, no lo tratamos los hematólogos habitualmente, ni tratamos tampoco ictus cerebrales. Sí que tratamos los trombos que son de trombosis venosa profunda y que están relacionados con otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, alteraciones genéticas en el sistema de la coagulación, que las detectamos en consulta, o bien trombosis porque se ha tenido una complicación después de una cirugía en el que no se ha hecho una correcta profilaxis antitrombótica. Ahora que dice usted eso de la profilaxis antitrombótica y de las cirugías, uno de los pasos que me imagino, si no obligatoriamente, casi tendría que serlo en todos los casos, antes de ir a una cirugía y sobre todo cirugías mayores importantes, me imagino que entre los especialistas médicos tiene que haber sido consultado también un hematólogo para saber que la coagulación del paciente es correcta, que su estado es el mejor posible y que no podemos tener luego una complicación derivada simplemente de haber abierto y haber cerrado. Sí, efectivamente, cuando uno va a operarse, pasa antes por el anestesista y el anestesista hace una entrevista y manda unas pruebas al paciente que se va a operar. Entre las pruebas que el anestesista manda están los análisis de sangre. Dentro de estos análisis de sangre, el que manda el anestesista, cuando la cirugía es de cierta envergadura, uno es el hemograma y otro es el estudio de coagulación. En el hemograma, el anestesista ve si hay algún tipo de anemia y en el estudio de coagulación ve si puede haber algún trastorno que haga que se pueda complicar la cirugía, en el sentido de que pueda sangrar más de lo habitual. Si en las analíticas el anestesista ve alguna alteración tipo
anemia, bajada de defensa o bajada de plaqueta o trastorno de coagulación, directamente nos pone una interconsulta al hematólogo antes de operar. Y nosotros vemos al paciente y vemos si está en condiciones de operarse. Y si no está en condiciones, ponemos los medios para que se pueda operar. Esto es lo que yo decía antes, que bueno, son formas de trabajar internas en el hospital y que muchas veces de cara a la población general es un trabajo que hacemos y que la gente pues no se da ni cuenta que estamos ahí. ¿Y qué otras cosas se esconden ahora mismo en nuestra sangre? O sea, aparte de que haya enfermedades que la afecten, estamos viendo como, por ejemplo, nos dicen que nuestro intestino es el segundo cerebro, porque se ha descubierto que en él se puede empezar ya a diagnosticar previamente, o por lo menos a anticipar la posibilidad de padecer ciertas enfermedades como Alzheimer o Parkinson, ¿no? Pero en la sangre también se esconden cosas que el día de mañana nos pueden sorprender. Bueno, sí, en la sangre, digamos, es una especialidad que está en continua investigación, hay muchísimo avance y las técnicas diagnósticas son cada vez, pues bueno, más sofisticadas. Hoy en día, nosotros que hacemos el análisis de la médula ósea, estudiamos los genes y con bastante precisión se puede saber, en función del estudio genético, qué enfermedades puede tener el paciente o está en riesgo de padecer. Nosotros analizamos los genes y a partir de ahí, fundamentalmente en médula ósea, ya podemos tener una base sobre el origen de lo que le está pasando al paciente. Tendríamos que haberlo supuesto también porque la sangre es uno de los fluidos vitales. Sin él no se transporta el oxígeno, toda muerte llega por falta de oxígeno, de aporte de oxígeno al cerebro. No habría otra causa más que esa, es la definitiva y auténtica. Es una especialidad joven y es una especialidad pues en continua expansión. Como decía antes, no paramos, digamos, de ver cosas. Yo en mi vida profesional, que llevo 20 años, me di cuenta de que tienes que estar estudiando continuamente porque es que como no lo hagas es que te quedas atrás rápido. Ves un avance en diferentes niveles y es algo, pues bueno, la verdad que es muy gratificante. Ahora, por ejemplo, no sé si han oído hablar de la terapia CART, que ahora es otra revolución. Es una terapia que, bueno, que se está ya implantando en España y más desarrollada en Estados Unidos, y ahora ya hay hospitales españoles donde sí que se está haciendo. Y es una técnica totalmente diferente a lo que son los trasplantes de médula ósea y es una auténtica revolución. La terapia CART, aprovecho para un poco comentar, si van a oír más adelante sobre en lo que consiste. Básicamente, un paciente que no responde a ningún tratamiento y tiene un linfoma, por ejemplo, o un tipo de leucemia, y absolutamente antes ya se veía que no se podía hacer nada. Resistente a quimioterapia, inmunoterapia y a todo. Antes, pues bueno, relativamente poco, hace 5 o 6 años, pues ya prácticamente muchos pacientes de estos desgraciadamente fallecían. Pues ahora se ha abierto una vía nueva, que es la terapia CART, y consiste en extraer los linfocitos de estos pacientes, enseñarle a reconocer antígenos del tumor que tienen, entrenarles por medio de una ingeniería genética y este entrenamiento que se hace fuera del propio organismo, y una vez que están los linfocitos entrenados y aprenden a reconocer el tumor, se le vuelven a inyectar al paciente y ya estos linfocitos son capaces de reconocer al tumor que tenían y sin necesidad de mayor tratamiento el propio sistema inmune lo vence en un alto tanto por ciento de casos. O sea, es algo que parece de ciencia ficción. Le dan ustedes al linfocito la ficha de las células a las que tiene que atacar y además la orden de ir a ellas. Exactamente. Suplen ustedes el mecanismo natural que tendríamos de quimiotaxis si el cuerpo fuese capaz de decir aquí hay que ir. Efectivamente, sí. Es un auténtico milagro esto de las terapias CART y está en pleno desarrollo. Se está viendo ya en cierto tipo de tumores y se trata en enfermedades de la sangre, pero yo no descarto que una vez que en la hematología se desarrolle, pues en un futuro se utilice esta filosofía para tratar cualquier tipo de tumor y que ojalá sea, por ejemplo, un cáncer de pulmón,
de páncreas o de lo que sea. Enseñar al sistema inmune a reconocer a quién tiene que atacar y que vaya por él. Bueno, aquí tuvimos en nuestra zona, en Manzanares, tuvimos a un científico, Julián Gómez Cambronero, que estuvo estudiando la quimiotaxis y me parecía una cosa sorprendente y apasionante, porque realmente si controlamos esta técnica ya no es solo que le puedas decir a los linfocitos ir allí y atacar estas células porque son cancerígenas, es que podrías decirle a las células cancerígenas no os mováis de aquí, no me vayáis a replicar el cáncer en ningún otro sitio, porque en el momento que hay metástasis la cosa se complica bastante. Y para esto hay que jugar interrelacionando ahora mismo los avances que existen en distintas especialidades médicas. Me imagino que además hematología, inmunología deben de trabajar ustedes muy de la mano, muy codo con codo. Bueno, en parte sí, en algunas áreas sí, y pues sobre todo en lo que tiene que ver el tema de trasplantes, cuando se hace un estudio para ver compatibilidad de médulas, ahí es fundamental ver el estudio HLA, sistema HLA, para que no haya un rechazo, ¿vale? Ahí sí que es importante. Y por supuesto que la inmunología, el sistema inmune, todo lo que estamos hablando de inmunoterapia es una de, digamos, de las herramientas que se están desarrollando más dentro de la hematología hoy en día y con un futuro pues muy prometedor. Estamos intentando pues que cada vez más, y yo espero que en el futuro se consiga, que se abandone la quimioterapia, esta herramienta que utilizábamos antes, que tenía tantos efectos secundarios, por algunas herramientas mucho más inteligentes y que se toleren mejor. Esto va a ser cuestión de que pongamos la misma cantidad de recursos económicos y humanos que hemos puesto para luchar en conjunto todo el planeta contra el COVID-19, lo pongamos también para luchar contra otro tipo de enfermedades, porque entonces avanzaremos mucho más rápido. Sí, esto del COVID-19 nos ha puesto un poco a prueba y nos ha enseñado pues que si los científicos del mundo se unen, como ha ocurrido, que se han unido primero los chinos cuando secuenciaron el virus y en poco tiempo lo publicaron en Internet. A partir de ahí, pues los alemanes ya empezaron a diseñar una vacuna que gracias al dinero de las empresas norteamericanas se desarrolló. Una labor a nivel mundial en chinos, alemanes, Estados Unidos, y se consigue el milagro de que en un año se crea una vacuna cuando normalmente se tarda más de 10 años en hacer esto. Sí, la verdad es que ha sido increíble y sobre todo también contando con una nueva tecnología como ha sido las vacunas de Pfizer y Moderna, lo podemos ver, el ARN mensajero, ¿no? que lo que hace es simplemente utilizar esa parte de, no es exactamente el código genético, pero sí digamos que es la base para construir un código genético, que lo que hace es indicar ya, poner unas directrices de cómo tendría que funcionar el organismo derivado, ¿no? Y bueno, esto a mí me resulta sorprendente. Había algún médico en la primera oleada que me decía que pensaba que el día de mañana podían ser el premio Nobel por el avance que han dado. ¿Avances de qué tipo? ¿Avances tan grandes con nuevas tecnologías? ¿Esperan ustedes también en cuanto al estudio y la curación de nuestra sangre? Bueno, sin ir más lejos, lo que yo estaba comentando de la terapia CAR-T, que es una revolución, esto de enseñar al sistema inmune a reconocer los antígenos de las células enemigas, esto pues yo creo que bien merecería un premio Nobel. Sin duda, y seguramente si hubiera llegado en un momento en el que no tuviéramos algo como el coronavirus, habría acaparado muchísimos más titulares. Efectivamente. Ahora, pues bueno, no se conoce mucho de la terapia CAR porque afortunadamente las leucemias agudas son enfermedades raras, no son frecuentes, los linfomas son algo más frecuentes, pero no es una enfermedad muy, muy frecuente y que esté saliendo todos los días en los periódicos, ni se habla de leucemias, linfomas a diario, por supuesto, pero la pandemia que nos ha tocado y tal, pues lógico que ahora mismo estén todos los esfuerzos, pues bueno, donde están. Lo cierto es que cuando hablamos de leucemias llama muchísimo la atención, que es lo que decíamos, pero a mí me llama más todavía la atención los distintos términos que tenemos también para las anemias. Hablábamos antes de la anemia ferropénica, pero he oído muchas veces hablar de la anemia perniciosa. Efectivamente, la anemia perniciosa es otro tipo de anemia, a diferencia de la ferropénica. Aquí en vez de los hematíes, en la anemia ferropénica son pequeños,
La anemia perniciosa son grandes. Hay un déficit de vitamina B12 y fundamentalmente es porque no se absorbe en el intestino la vitamina B12 porque hay un defecto de factor intrínseco. Hay una alteración en la mucosa gástrica que hace que no se pueda absorber la vitamina B12 y al no absorberse la vitamina B12, este es un factor madurativo esencial para la formación de los glóbulos rojos. Entonces se desarrolla la anemia perniciosa, que se trata con vitamina B12 parenteral, inyectada, puesto que como no se absorbe hay que ponerla directamente vía intramuscular para que llegue al torrente sanguíneo. Es una inyección muy dolorosa, siempre se ha hablado de que ante un coma etílico la B12 no va a arreglarte el coma etílico, va a proteger ciertos sistemas para que no haya algunos daños y demás, y por lo que despertaba al que estaba intoxicado es precisamente porque es una inyección dolorosa y se nota, vaya, si se nota en estas circunstancias. Oiga, y una cuestión también que me llama mucho la atención, que no sé si a ustedes les influye, la vitamina D, porque es una vitamina que aquí en España tendríamos que estar sobrados. Ustedes allí en Tenerife me imagino que están como nosotros en Castilla-La Mancha, tienen sol para aburrir, pero la inmensa mayoría de la gente es deficitaria. Bueno, realmente los trastornos de la vitamina D tienen que ver con el metabolismo óseo. La especialidad que se encarga de los tratamientos es la reumatología, con R. Ellos son normalmente los que tratan a pacientes con trastornos de vitamina D de dedo, ¿vale? Es verdad que, por supuesto, el sol es fundamental para poder tener unos buenos niveles, pero no es la hematología la que trate fundamentalmente este tipo de trastornos. Nosotros sí que tratamos la B de con Barcelona, B12, que sí que nos produce anemias. La falta de vitamina D no influye para que la sangre sea de mejor calidad. Efectivamente. Oye, me resisto a terminar esta entrevista sin hacerle antes un par de preguntas. ¿Qué le derivó a usted, qué le llevó hasta la especialidad de la hematología? Bueno, a mí realmente pues me resultaba bastante apasionante el hecho de que se dedicara a tantas cosas tan diferentes y que no tienen nada que ver una con otra. A mí me llamaba la atención un médico pues que fuera capaz de mirar al microscopio, de hacer un trasplante de médula ósea, de tratar trastornos de la coagulación. Me resultaba tan estimulante el poder hacer tantas cosas tan diferentes. Veía como un médico que es muy, muy completo, ¿no? No es que solamente se dedique a la clínica y no sepa de nada, sino que lo hace absolutamente todo. Ve al paciente, lo explora, le pide los análisis, lo interpreta, lo trata. Veo como es bastante estimulante el hecho de poderlo hacer todo y muchas veces es que no tienes que consultar ni con otros especialistas, nada más que cuando se producen, por ejemplo, complicaciones del tratamiento, pero por lo demás es una especialidad bastante autosuficiente. Y además versando sobre algo que no es el bálsamo de Fierabras, pero que lo mismo transporta los nutrientes que el oxígeno y que es tan fundamental para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Efectivamente. Y lo otro que le quería preguntar es de qué manera surge la relación, porque esta entrevista la hemos desarrollado gracias también a la asociación AFAMER de Membrilla, el interés que han puesto, porque la tuviéramos. ¿Cómo nace esta relación entre AFAMER, Membrilla y usted? Bueno, yo conozco a algunas representantes de la asociación, ¿vale? Yo pues prácticamente hace tiempo que van detrás de mí para que ella está muy interesada siempre en temas sanitarios, se van dando charlas de divulgación, de interés general, y a mí llevan tiempo pues intentando convencerme para que diera una charla de esta. Me contactaron y por vía telefónica y bueno, yo accedí pues bueno a hacer la charla esta. Me pareció interesante, aprovechábamos a dar una charla que podía ser de interés público general, yo doy a conocer lo que es la especialidad y sí que es una asociación que, bueno, se mueven bastante, contactan con especialistas. Yo tengo bastantes compañeros y amistad en el hospital de Manzanares, son representantes que también van mucho por allí. Yo también voy al hospital de Manzanares y ahí surgió. Bueno, pues ha sido una suerte para nosotros que surgiera esa relación porque nos ha permitido también el mantener esta entrevista.
Don Guillermo, muchísimas gracias por habernos abierto los ojos y descubierto más cosas sobre la hematología, porque efectivamente, a no ser que uno tenga la desdicha o la suerte de tener que llegar hasta el hematólogo, sabíamos muy poco de nuestra sangre. Algunos tenemos en el recuerdo aquella serie de Érase una vez la vida y cómo veíamos circular por el cuerpo a esos glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de interés.